Cristóbal, el público hermoso que sigue la programación del Matutino RD. Hoy, miércoles ya, wow, pero están pasando rápido los días. Miércoles, con muchas informaciones, 14 de mayo, para el querido público de este Matutino RD, a través de la plataforma digital Zumbido TV, con todas las informaciones a través de este medio comunicacional que brinda a ustedes un espacio interactivo con todas las informaciones del momento. Cuéntame, de Mantetón, ¿cómo amaneciste hoy? Bueno, un día bastante novedoso, ya miércoles, ya mitad de semana. Bueno, muchas informaciones y sean ustedes bienvenidos al Matutino RD, que se transmite a través de esta plataforma digital, Zumbido TV, televisión online. Señores, es lamentable ¿Qué está pasando? que jóvenes con mucho talento, este 11 de mayo, señores, vamos a acordar este trágico 11 de mayo. 11 de mayo del año 2025. Perdimos un joven talentoso de la República Dominicana, Franklin DeVos, señores. Franklin the Boss. Sí, ¿De qué género musical era? merengue, señor, él estuvo en la agrupación Ricarena, Ricarena. sí, estuvo al frente también de este proyecto, él era el ideólogo del proyecto de Post, señores. Miren, un joven con mucho talento, se fue a destiempo. eh, bueno, son cosas, señores, que uno a veces tiene que recordar de manera que, qué pena. ¿De qué género estamos hablando usualmente? Merengue, señor, Merengue, era merenguero. merenguero, señores, rescatando los buenos valores del merengue tradicional, el merengue que tiene un sentimiento dominicano. Señores, eso ocurrió en Carolina del Norte, señores, en Estados Unidos. Qué lamentable. Todavía no se sabe si fue La causa. por la velocidad de los vehículos, porque Ok. colapsaron. Algo medio trágico. Eh, una de las cosas que yo noto también aquí, el merenguero dominicano José Altagracia de León, conocido como artísticamente Franklin DeVos, Franklin the Boss. murió el 11 en la madrugada de este domingo. Un accidente de tránsito ocurrió en Carolina del Norte, en Estados Unidos, señores. En Estados Unidos, Estados Carolina del Unidos, Norte. Carolina del Norte. Ok. Es lamentable. Bueno, el conductor también, de nombre Rolando Ventura Alberto, de 19 años, también murió 19 años. en la escena, señores. Wow. Algo bastante, Estamos hablando de vidas jóvenes. sí. Y qué pena, señores, que tengamos que recordar apenas no hace ni un mes y algunos días de la tragedia del Bielchet. También perdemos un dominicano joven querido que estaba poniendo por todo lo alto el merengue dominicano. Y es lamentable que a inicio Este de mes. este mes, señores, Sí. tengamos este tipo de cosas. Bueno, aquí tengo un dato muy interesante. Eh, Hay algo que no debemos dejar de escapar. Recuerden que hay muchas cosas que pasan en los artistas dominicanos que no son muy bonitas de contar, pero hay que decirlas, señores. ¿Qué no está pasando? A veces cuando tú tienes la fama, cuando tú tienes la, tu estética, tu perfil, te da a notar de que tú eres una persona aparente. Y a veces tú te ves involucrado en casos sin tú querer. Este fue el caso de él también. En Asua, en el año 2011, se vio, señores, se vio involucrado en la cárcel de Najayo este joven por un asunto de unos menores. ¿Qué pasó? No, fue apresado. Él. Él fue apresado en el 2011, O sea, fue involucrado con esto. involucrado, pero yo digo siempre algo. Cuando tú tienes talento,
a veces la envidia es más que un motivador para que la gente trate de hacerte daño. El perfil de ese joven todo el tiempo fue rescatar los buenos valores del merengue. Perfecto. Y dentro de rescatar los buenos valores del merengue, con los colores que ese muchacho le daba al merengue dominicano, eso causaba envidia a muchos que tienen años siendo columna, baluarte del merengue. Y digo a estos señores porque son cosas que uno tiene que recordar, porque cada artista tiene su luz y sus sombras. Todo artista Efectivamente. tiene su luz y sus sombras. Eso es así. ¿Y por qué hago este reencuentro, señores? Un ser humano con defectos y con sus virtudes, pero más sus virtudes que sus defectos. Debemos recordar de Franklin the Boss. Franklin de Boss. Joven, se fue a destiempo, que lamentable, debemos recordarlo, no por cualquier error que haya cometido. Porque te explico algo, compañero. Quizás para muchas personas no es tan importante como algún merenguero ya falleció en el caso de Rubí Pérez. Por el caso del YC, hubo bandera a media acta. Pero él también tiene un mérito en la República Dominicana. Pasó por muchas orquestas. La principal fue Rica Arena, que dio un espectáculo en República Dominicana y a nivel internacional se conoció el merengue con esos colores a través de agrupaciones. Él sale de esa agrupación. Agrupaciones como Rica Arena. Él tuvo en varias agrupaciones. Hay una agrupación que le llaman Agrupación La Rosa. Pero él no es un total. Yo particularmente, primera vez en mi vida que escucho ese exponente del merengue. Y tenía mucho tiempo. Lo que pasa es que esas son de las cosas que yo digo a veces con esta generación, en el caso de tu generación, que están a veces muy concentrados en lo que son los exponentes ya urbanos y también en las cosas efímeras, que digo yo. Y ese jovencito, señor, dio a conocer el merengue con un color. Chedi, no sé si tú conoces ese merenguero también que falleció. Chedito. Sí, ese fue Le cambió el color completamente. sí. DJ Urban, me parece que le llamaban también a la agrupación de Chedito. Major Bounce, sí, algo Sí, así. Sí. entonces, Bueno, ese joven viene aprendiendo de todas esas personas. Y qué lamentable. Despedimos siempre con mucho dolor a cada dominicano que fallece. Y más ese jovencito, apenas joven, muy joven, señores, a destiempo, con todo no con mucho potencial, Así es. con muchas ganas de representar a la República Dominicana con lo que a nosotros nos identifica, el merengue dominicano. Otra noticia de ese mismo rubro que pone a la comunidad internacional también de luto es el fallecimiento de Pepe Mujica, ese gran, ese gran pensador de ideas de la vida, ese El pensante presidente de Uruguay. uruguayo José Alberto Mujica, mejor conocido popularmente como Pepe Mujica. Sus palabras, sus frases, sus conferencias, esa sensatez, esa sabiduría para hablar que marcó la vida de muchas personas y que a través de las redes sociales nosotros pudimos ver, escuchar esa templanza, ese señor de aproximadamente unos 90 años. Dice que él murió ayer en su residencia ya que estaba padeciendo de unos cánceres que estaban mermando su salud y decidió morir en paz. Ese señor nació en Montevideo el 20 de mayo de 1935. Una larga vida, estuvo en el mandato del país durante 5 años, 2010-2015, y puso a Uruguay a la vanguardia al promover medidas progresistas como la legalización y comercialización de la marihuana,
una primicia mundial en el 2013, el aborto y el matrimonio igualitario. Fue siempre un promotor de los buenos valores, de la vida sosegada, de una vida más reflexiva, más consciente. Cuando escuchamos a Pepe Mujica, Diamante Tony, escuchamos uno de los últimos pensadores de este siglo XXI y también del siglo XX. Pepe Mujica, que será recordado como el presidente más pobre del mundo, considerado así, por vivir modestamente en las afueras de Montevideo, conducir un viejo Volkswagen Escarabajo y donar gran parte de su salario a organizaciones benéficas. Fue para muchos el sabio de la tribu que vivió muchas vidas y todas las ¿Tú películas. sabías algo, Enrique? Algo que iba a aportar con referente a ese dato. De que él en su gobierno nunca cambió de residencia. Nunca cambió de residencia. Vivía en su casa modestia y también con su vehículo, un Escarabajo. Porque aquí nosotros decimos un cepillito. Cepillito, sí. Él nunca mostró esa arrogancia que a veces muchos presidentes, después que toman esa silla, entienden que ya el papel de baño que usa el pobre no lo puede usar él. Y un ejemplo de vida que quiero resaltar, los consejos sabios, cuando un periodista se acercaba a ese caballero, no se acercaba en calidad del medio de comunicación, porque él emanaba una confianza de padre a hijo, de un señor con mucha sabiduría, que a fin de cuentas, señores, él se consideraba un aprendiz de la vida, porque siempre en su consejo sabio tú notabas la sencillez, la sabiduría, pero sobre todo la humildad al hablar. Siempre será recordado como un gran pensante. Entonces, de ese tipo de cosas que nos pasan en la vida, de esas cosas que a veces te marcan, esas son de las historias que uno debe recordar. Que no simplemente cuando tú tengas el poder en las manos, te sientas importante. Él se sentía importante todo el tiempo, aún después que dejó la presidencia. La gente lo recordó como alguien que marcó la historia de un expresidente que aún mantenía esa cercanía con la comunidad, no solamente local, sino también internacional. Porque déjame decirte que esas conferencias que daba ese caballero le recordó a los seres humanos qué frágil somos. Hay una frase de este señor, antes de ir a la primera pausa, que quiero leerlas. La primera es la siguiente. Pobres son los que quieren más, los que no les alcanza nada. Esos son pobres, porque se meten en una carrera infinita, entonces no les va a dar el tiempo de la vida. Gran sabiduría de Pepe Mujica, sus más sinceras condolencias para los familiares. Vamos a la primera pausa comercial, en breve retornamos con más. Dicen que el mal comido no piensa, pero... ¿y si piensas en Blade Food? Por tan solo 200 pesitos te llevas tu plato del día. Que el arrocito, la carnita sabrosa y una habichuelita cremosita para bajar bien. Y para compartir con amigos, todo tipo de carnes, mofongo, camarones y platos especiales de la casa. Encuéntranos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, @BladeFood. Y contáctanos al WhatsApp 809-288-2659. Blade Food. Calidad reconocida.
Las informaciones aún continúan en este programa Matutino RD para cada uno de ustedes. Y es que, según las informaciones dadas por el Listín Diario, esto es un dato que pone a todos alarmados. Y no es una sorpresa que alrededor de 4.000 casos positivos al VIH son reportados por año en el país. Alrededor de 4.000 casos positivos al VIH son reportados por año en el país. Cuando se habla del VIH-Sida, se habla de una enfermedad de transmisión sexual que siempre está presente en la vida cotidiana. Cuando se habla de que una persona tiene SIDA, estamos hablando de alguien que muchas veces ha sufrido rechazo social. De las 78.514 personas diagnosticadas, 55.191 adultos y 454 pacientes pediátricos están activos en tratamiento. Es decir, 55.645 personas están recibiendo tratamiento antirretroviral, mientras que 48.974 están en supresión viral. Un promedio de 4.000 personas positivos al virus de la inmunodeficiencia humana VIH son reportados cada año en el país, según informó el Centro de Orientación e Investigación Integral COIN. El gerente clínico del COIN, que es el doctor Fernando Díaz, manifestó que, según datos facilitados por el Ministerio de Salud Pública, el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA, CONAVISIDA y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas, se reportaron 3.900 casos de nuevas infecciones para el año 2023. Debate, cuando hablamos de este virus, estamos hablando de un monstruo que se ha robado la vida de muchas personas. Ya el caso de VIH, gente que sabe este término, mucha gente eh, tiene otro término ya médico. Ya no es que no tiene cura. Quizás, pero hay tratamiento que una gente puede vivir con este virus, ser portador y, y algunos medicamentos, poder vivir no muere de eso. Portador. La única disyuntiva es el dinero para muchas No, personas. porque ya no solamente del dinero. Recuerden que también el gobierno, todos los gobiernos tienen un plan de apoyo para asistir a ese tipo de personas. A veces ese plan de apoyo para esas personas de escasos recursos se ven limitados porque todos los gobiernos no son perfectos, a veces carecen de la inmediatez de poder resolver ese tipo de cosas, pero si el gobierno a ese tipo de casos especiales hay un aporte que hace en todos los gobiernos y creo que este gobierno no ha dejado de lado ese compromiso. Desamparado, ¿no? Sí, pueden pasar algunas personas que tienen algunas complicaciones. Vuelvo y te digo, cuando hay una relación paciente-doctor, va muy de la mano de cómo se le dé seguimiento. Esa es una cosa de lugar. Y lo otro es, señores, tantas campañas que se han hecho en el país para protección, educación sexual e incluso Usa el el condón. uso de condón, que yo creo, señores, que no debemos promover ese tipo de cosas a cierta edad. ¿A qué edad más o menos es Bueno, ya yo recomendable? creo que un jovencito ya a partir de los 14 años Ya debes usar debe tu estar, condón. no, debe ya estar siendo educado. Pero un niño de 10 11 13 años, no. De 13 Todavía no tiene la madurez sexual no, para entrar todavía en materia. no. Entonces, a veces yo he visto campañas tan abiertas, principalmente de la UNICEF, con una campaña bastante agresiva en cuestión del uso de los preservativos y la preservación, que esa campaña debe ser más enfocada
en la familia, en los padres, en el rescate de valores. Señores, antes, cuando tú ibas a la casa de una enamorada, te sentaban en la sala y preguntaste de tu familia, de dónde tú eres, qué tú trabajas, qué trabaja tu papá. Todo eso antes se mantenía esa tradición de conocer quién es el enamoradito de la hija, del hijo, Saber con quién se junta. con quién se junta. Mira, tú no me puedes pasar de tal hora que ya tú sabes, te doy un castigo, no me va a salir por una semana, Bueno, estudiar, oficio, clases de la casa. Pero no, como vivimos en una era tan moderna que ponemos el candado y el llavín lo arreglamos después que nos roban, después que tenemos un problema social. Señores, los gobiernos de la República Dominicana se han enfocado en querer mantener la primacía del liderazgo político y también una imagen que a veces, señores, por esa competencia a veces desleal, se convierten en eslabones de la historia, pero no el eslabón de la historia para que lo recuerden por algo bueno, sino como un paradigma de ideas que pocas personas entienden. Que la economía, que el turismo, pero se nos olvida algo. Una sociedad construida en base a valores es mejor que una generación construida a base de favores. Repite esta frase. Una generación que no se crea bajo valores y solamente se crea bajo un principio solamente de ilusiones, lamentablemente va a decaer una generación, señores. Lamentablemente. Eres muy enfático con Tú la no palabra. puedes tú no puedes venderle a una sociedad de que todo está bien cuando tú ves que en educación tenemos el número más de América Latina bajo, señores, nos quemamos los exámenes a nivel de puntaje. Entonces, estamos pensando a veces querer construir una sociedad prácticamente con personas que, por decirlo así, sin ganas de ofender, con personas que no están académicamente preparadas para la vida, no en tu profesión como tal, es que tú conozcas tu generación, que conozca tu país. Tú le preguntas a cualquier joven cuántas provincias hay en República Dominicana y no te saben decir. ¿Cómo se llama el presidente de la República? Poco loco. Señores, Espérate. parece un chiste, Está fuerte eso, está diciendo. parece un chiste, El nombre pero, completo sí. pero pasa. No, tenemos un presidente ahí. ¿Y cómo? No, él es de un partido, el PRM. Lo que no saben el nombre, Yo creo que se llama Abinader, pero no lo saben. A veces no, él es el PRM. Sí, sí, sí. Su papá se llama te tararea, poca te data. tararea. Cuando tú ves a algunos influencers hacer ese tipo de contenido, preguntando de cómo se llaman los tres padres de la patria, también se queman ahí. Hay un poquito también de sinvergüenza, hay gente que son sinvergüenza. No sinvergüencería, señores. Es que cuando tú en los materiales didácticos de educación, tú lo que estás poniendo paquitos, historia de Venezuela, de México, de Haití, de Estados Unidos, y no te estás concentrando en cultivar culturalmente una generación que está prácticamente en el limbo. No sé, tú no tienes que estudiar, oye la temática, tú no tienes que estudiar para aprender, tienes que estudiar para pasar examen, porque eso es lo que se requiere. Ese tema que tú acabas de puntualizar, es bueno debatirlo con el presidente, Bueno, yo creo con el que Ministerio de Educación. los asesores del presidente tienen un interés marcado. Mm.
lamentablemente. Y no solamente de este presidente, todo asesor que está ahí tiene un interés marcado, que tiene que ver con un beneficio propio Bueno, y no de la nación. Lamentablemente es así. hay una pequeña entonces contradicción de principios, pero entendemos, en base a esto también, hay que mencionar que el presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente constitucional de la República, tendrá hoy una reunión con expresidentes anteriores en el mandato de esta isla caribeña para tratar asuntos de interés nacional como es el asunto migratorio haitiano. ¿Cómo tú ves? Muy Hay pocas importante. expectativas según las No, hay informaciones. mucha expectativa, señores, por la sencilla razón de que hay dos presidentes que tuvieron una historia bastante novedosa en el país. El caso de Leonel Fernández, 12 años, Muchos duró años. gobernando, sabe al dedillo, tenía como asesor ya de migración a los Castillo, Los Castillo. sí, Vinicio Castillo, la familia de Castillo, que conocen al dedillo todos los centrígoles de la República Dominicana, conocen cada detalle de la República Dominicana. Entonces, Diamante, vemos cuatro exponentes. Abinader, Leonel Fernández, Mejía y Medina. De esos cuatro exponentes, ¿cuál tú crees que tiene el mayor conocimiento para contrarrestar la problemática migratoria irregular de los haitianos? Sin ganas de ofender a ningún otro mandatario, creo que Leonel Leonel manejó, es el mayor. maneja más el conocimiento interno de la República Ahí Dominicana. influyen muchos factores. Para ti, ¿cuáles serían esos factores que le atribuyen a Leonel Fernández ser la persona más capacitada? No capacitada, todos están capacitados. Ok, pero entonces, Lo que ¿qué pasa tiene es Leonel que Fernández? Leonel es un alumno de Balaguer, señores. Un alumno de Bosch, de Joaquín Balaguer, del doctor Peña Gómez también. Es decir, es un alumno con bastante conocimiento, a sabienda que Danilo Medina, que es un verdadero estratega político, eh, pero al frente del campo de batalla, por decirlo así, a nivel ya de las expectativas y experiencia que tiene Leonel Fernández, tiene su conocimiento, pero Leonel Fernández aprendió de todo y es una persona que es considerado un líder fuera y dentro de su partido y que los números están ahí, señores. Leonel es un buen orador, una persona que se destaca por su conocimiento vasto de la historia, no solamente de la literatura nacional, también internacional, y ha puesto, señores, a la República Dominicana en un escenario de observación en su gobierno. La mayor cantidad de infraestructura realizada en el país después de Joaquín Balaguer la realizó Leonel Fernández. Todo su elevado, el metro, todo eso continuidad del mandato de Leonel Fernández. Todo, la visión, la organización y lo complejo que era el transporte en República Dominicana. Y aunque mucha gente no se la quiera dar, Se le da, hay que dársela. a él se le dan, sí. Yo considero que él se le da a nivel de infraestructura, que él tuvo una excelente gestión y también modernizó la ciudad capital con los metros y muchas construcciones. Lo que pasa es lo siguiente, sin quitarle el mérito a los otros presidentes, Leonel Fernández viene con una visión del extranjero. Bueno, Estados Unidos es el ejemplo viviente de que el avance tecnológico que alcanzaba en esa época y lo sigue alcanzando Estados Unidos es el norte a seguir de todos los países, señores. Y Lionel, con sus mandatos, habían cosas que aquí llegaban porque se veían allá en Estados Unidos. Y a Lionel no es que se Un haya... modelo con el Trump.
muchas cosas, señores. Aquí comenzaron a venir, cuando eso comenzaron a venir los famosos vehículos, que señores, tiene tiempo, el vehículo híbrido en República Dominicana, fue en la época de Leonel Fernández. Pero qué Los va. Mercedes-Benz, Ujú. que eran imposibles, era imposible tú decir, bueno, yo voy a manejar un Mercedes-Benz. Las onzas son Mercedes-Benz, son de la marca Mercedes-Benz. O sea, esas marcas que parecían imposibles tú adquirirlas, Atrás Leonel las trajo Fernández. Leonel Fernández. Hay una cosa que yo quiero que tratemos de puntualizar para el querido público. Son cuatro personas que tienen vasto conocimiento de los asuntos internos que afectan a nuestro país. Ahí está Leonel Fernández, está Danilo Medina, está Hipólito Mejía y está Luis Rodolfo Abinader. ¿A quién tú le das? ¿A quién tú identificas como el más capacitado para contrarrestar la problemática, por así decirla, de la educación, del problema migratorio haitiano, de los apagones eléctricos, de la alta tasa de los precios de la canasta básica, para tratar de configurar todo esto con estas mentes políticas que pueden contrarrestar? Es como tratar de configurar con cuatro mentes y a cada quien le damos un chin. Tómate un poco, toma un chin de por aquí, por la educación, por el control migratorio regular. Bueno, ahí hay una duplicidad, duplicidad. Es algo doble, señores. Porque tenemos la capacidad de Hipólito Mejía, aunque mucha gente entiende que es como algo imposible. Bueno, él propone un plan también. Hipólito Mejía, señores, a nivel de la agronomía, a nivel del rescate de algunos rubros en República Dominicana, eh, de hecho, hay que darle gracias a Hipólito Mejía por los invernaderos. Sí, sí. Eso es algo que rescató la economía y esos agrónomos que también tenían ese deseo de ver una luz al final del túnel. En el gobierno de Hipólito vieron una, una salida a tantas dificultades que tenían. De hecho, en el área de los bananeros, eso era una pérdida que había inmensa en los bananos en República Dominicana. Cuando tú hablabas de los aguacates, eso era una tragedia. Tú tenías que esperar unos meses para tu ver un aguacate de buena calidad. Sin embargo, las experiencias que tuvo el mandatario, ya expresidente Hipólito Mejía, en cuanto a lo que fue la migración haitiana, ahí no se vio tan compedido, no se fue tan, tan losorio, o sea, no se fue tan, no, la visión no fue tan clara ahí, en cuestión de la migración aquí de los haitianos, porque todavía no había esa masa, no había esa cantidad de indocumentados en el país Ok. porque no era una prioridad hablar de ese tema. En el gobierno de Mejía. No. Ok. Sin embargo, luego que pasó el tiempo que tuvo también el mandato Leonel Fernández, se vio también la necesidad de regular algunos aspectos económicos en cuestión de lo que es los inmigrantes. Tuvimos el caso también del año del terremoto de Haití, señores. 2011. 2011. Estaba Danilo Medina Sí, en el mandato. estaba Danilo Medina en el poder, señores. Creo, si no me equivoco, creo que sí, que era. Danilo Medina estaba en el poder y también notamos que todos los presidentes, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, se unió a lo que fue esa ayuda, se puede decir, de los hermanos aquí a los haitianos. Comida, alimento, hospital, Solidaridad de toda la todo comunidad eso. internacional. Entonces, ¿qué pasa, señores? Aquí tiene que haber una duplicidad en cuestión de dos presidentes que yo creo que en esta reunión es algo clave, que es Leonel Fernández Leonel Fernández y Danilo Medina en cuestión de la migración.
que fueron los que tuvieron más cercano a una situación parecida a la que está viviendo Abinader. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Danilo Medina hubo el plan de regularización de los extranjeros para poder quedarse aquí en el país, por lo menos un pase legal o transitorio. Leonel Fernández tenía un plan sobre eso, pero recuerden que había no había tanta demanda de esa mano de obra, no había tanta demanda. Comenzó a tener una demanda, señores, cuando Danilo Medina, que el caso reciente de ese derrumbe, de ese terremoto en Haití, provocó una avalancha de documentados a República Dominicana, y creo que ahí fue el punto clave. Ahí fue, creo que ahí comenzó el desmadre, como digo yo, de esta situación en República Dominicana. Tenemos entonces aproximadamente casi 15 años con este desmadre de migraciones tan masivas de haitianos. Pero el gobierno de Luis Abinader, con sus 15 medidas de migración, va a tratar o está tratando de contrarrestar este fenómeno que está afectando por mucho tiempo las condiciones nacionales de nuestro país. Y hay que poner mucho mérito y vamos a ver cómo se puede cuajar. Hay que ver cómo se puede cuajar este diálogo de los mandatarios, los exmandatarios del actual presidente, para tratar de buscar una solución que sea lo más favorable en cuestiones de seguridad nacional. Hay que recordar algo, que en el gobierno de Hipólito Mejía, la migración estaba a un punto controlada. Porque, vuelvo y le explico, no había tanta presencia de indocumentados, pero por eso que es importante Los esta tiempos van reunión. cambiando también. Por eso es importante esta reunión que van a tener el presidente Abinader y los ex mandatarios de República Dominicana, porque esa técnica que tuvo que aplicar Hipólito Mejía en su momento, puede ser que se haga un conjunto de ideas con las técnicas que está usando Luis Abinader, que usó Leonel Fernández, que usó Danilo Medina, es ahí donde quiero llegar. Y entonces haga una amalgama. Una amalgama de ideas o de estrategias. Se puede ver que de tantas ideas haya algo que no dé una idea real. O general. O general. Sí. De cuáles son los puntos que debemos atacar. Ay, porque eso es prácticamente una estrategia que lleva mucha logística, señores. Y tampoco no podemos pasar tantos años. No podemos pasar tantos años con esta problemática tan enfática, tan presente en nuestra realidad. O sea, yo sé que dentro de esas cosas, y mire que lo han dicho, lo que pasa es que no se ha firmado. Hay un plan de regularizar una cantidad X de trabajadores que van para la agricultura, que van para la hotelería, que va para la construcción, que va para el área de seguridad. Sé que van a fiscalizar en ese sentido a los que le den el permiso de poder trabajar, porque en el tiempo de Trujillo, en el tiempo de Balaguer, ellos venían a los braceros a República Dominicana con la cuestión de la caña, el azúcar. Ellos venían, claro, cuando terminaba la frase, cuando terminaba el jornal, es por temporada, ellos retornaban a su país con su sueldo. Pero había un control más estricto. Control. Ahora, como los tiempos han cambiado, que ya el dominicano le ha importado una cosa por la otra, que no importa, se casa con una extranjera, aquí viene entonces el derecho de tú decirte en un documento, pero eso no se le niega a nadie, porque tú vas a Estados Unidos, tú vas a cualquier parte, cualquier estado, sea New Jersey, Boston, donde tú quieras, y tú logras tener una residencia allá, tu hijo nace allá, es ciudadano norteamericano. ¿Me entiendes? Y cualquier extranjero quiere emigrar a cualquier lugar donde le salga mejor la vida. Pero, señores, debemos entender dos cosas que tenemos que tener claro. La identidad
de un país, la cultura, no se mezcla, aunque usted quiera. Ningún dominicano, por más tiempo que tenga el extranjero, pierde su raíz. Un dominicano puede durar 20 o 40 años fuera de República Dominicana. Cuando viene aquí no se quiere ir. No se quiere ir. Vamos a la segunda pausa comercial. En breve retornamos con más, un poquito más de información y también el análisis deportivo. En este mes de mayo, el mes de las madres, mamá merece lo mejor. Por eso debes visitar Refri Estufa Virgilio, con grandes ofertas para las madres, abuelitas y las cuarentonas. Todo público. Refri Estufa Virgilio. Contáctanos al 809-528-7333. Ya ustedes saben. Hasta yo iré para allá a hacerle el regalo a mi mamá. ¿Qué tú crees? Guapa. Ya llegó la hora de el análisis deportivo. No te pierdas Análisis Deportivo por Zumbido TV con José Enrique Solano en el Matutino RD. Y ahora en el análisis deportivo, José Enrique Solano en las deportivas en Matutino RD. Ya llegó la... Análisis deportivo a través del Matutino RD. Mi gente, ¿qué pasó? ¡Wow! Se fue el equipo de los Cleveland Cavaliers, se fue Donovan Mitchell, se fue Darius Garland, se fue Evan Mobley. Yo pensaba, Dios mío, que este equipo iba a llegar por lo menos a unas finales de conferencia, pero el pronóstico lo cambió Indiana Pacers. Le ganó Indiana Pacers a los Cleveland Cavaliers y sepultan esta serie 4-1, 5 encuentros, 114-105. El equipo de Tyrese Haliburton le gana al equipo de Cleveland Cavaliers. Un partidazo que sepulta esta serie y le da el pase a las finales de conferencia en la sección este al equipo de Indiana Pacers. En el primer cuarto, el equipo de Cleveland empezó muy bien, 31-19. En el segundo cuarto, 33-25 ganando Indiana. En el tercer cuarto, 33-20 ganando Indiana. Y en el último encuentro del cuarto final, 29-29, pero esto no fue suficiente. Metió 31 puntos Tyrese Haliburton y por el equipo de Cleveland, Donovan Mitchell 35. ¿Qué pasará con el futuro de este jugador? Vamos a ver cómo fueron las estadísticas de ambos equipos. Aquí se notó una gran diferencia en los tiros de campo. No me lo creería que tirando para un 38.9%, Cleveland le iba a ganar a Indiana. Indiana tiró para un 50%. En tiros de 3, Indiana también fue superior, 42.9 contra un 25.7. En entregas, 14-12 y en rebotes, 47-46. En todos los aspectos vimos a una organización colectiva en el juego de Indiana Pacers por encima de los Caballeros de Cleveland. Entonces veremos una temporada exitosa en la fase regular, pero en los playoffs lo dieron pasto. Ya para el equipo de Oklahoma City Thunder, que es el equipo que sueña con llegar a unas finales de la NBA. El próximo encuentro, si no lo gana Denver Nuggets, se fue para su casa. 112-105 le ganó el equipo de Oklahoma City Thunder al Denver Nuggets con una actuación excelentísima del candidato al máximo MVP. El MVP de la temporada no se sabe todavía quién será, si es Nikola Jokic o Shai Gilgeous-Alexander. Le metió 31 puntos, tiró para un 12 de 23 en tiros de campo
y en triples tiró para un 6 de 6. En parte del serbio, el serbio le fue muy bien. Es un juego histórico, 44 puntos. Tiró para un 17 de 25 en tiros de campo y un 5 de 5 en tiros de 3. Ambos equipos en varios aspectos en tiros de campo estuvieron casi parejos. 50% para Oklahoma City Thunder y 41.2% para el equipo de Denver. Ya en tiros de 3 se vio muy superior al equipo de Oklahoma City, 41.4 y 28.3. Hay una noticia que nos ha afectado a todos en la comunidad del baloncesto y es la lesión de Jason Tatum. Se acaba de operar en la pierna derecha del tendón de Aquiles. Próxima recuperación y es incierto el destino de la dinastía de Boston. Esperamos pronta recuperación para este jugador que es uno de los más talentosos, 27 años, y se acaba de lesionar el tendón de Aquiles, que es considerada una de las lesiones más graves que afecta la vida atlética y deportiva de un jugador. Entonces, vamos a ver cómo responde el equipo de Boston, que perdió, y si no gana el próximo partido, se va para su casa. Jaylen Brown es el que queda bajo la tutela de este equipo, que hoy jugará su quinto encuentro contra los New York Knicks, al igual que el equipo de Minnesota con Golden State. Este fue el análisis deportivo. Esperamos una serie bastante reñida entre el equipo de Oklahoma City Thunder y Denver Nuggets. Este fue el análisis deportivo con el Matutino RD. Señores. ¿Llegó la parte final o hay más? Esto no se puede dejar de decir, señores. ¿Qué pasó? Hoy, señores, el llamado a paro por 48 horas de parte del Colegio Médico. Presidente Eduardo Ariel Suero dice, señores, paro nacional que va a afectar a más de 7 millones de dominicanos sin servicio de salud durante esta huelga. Este llamado a paro, señores, viene por causa de 14 médicos que fueron suspendidos. Bueno, el gremio ordenó a todos, señores, incluyendo hospitales, Servicio Nacional de Salud Centro, y incluso las unidades de atención primaria, cesar, exceptuando las emergencias, sus operaciones, de manera que se unan a este llamado un paro nacional por la cancelación de 14 médicos. Señores, miren qué es lo que siempre decimos, que cuando ese señor está al frente del colegio médico, tiene el juego pesado. Y se está viendo la magnitud de este paro nacional. Según las estadísticas que ha dicho el presidente del Colegio Médico, Eduardo Ariel Suero, dice que va a afectar a más de 7 millones de dominicanos sin el servicio de salud, exceptuando ya las emergencias, que eso es algo prioritario. Pero después todo, señores, se va a paralizar. Este llamado al paro nacional por esos 14 médicos que fueron cancelados. Y también creo que va a pedir un aumento salarial para los médicos también y los pensionados. Y la mejora de la seguridad en los hospitales, precisó el galeno. Principalmente es el presidente del colegio médico, señores. Yo creo que en medio de una crisis migratoria, en medio de este caos político, este llamado es un duro golpe a la sociedad. No es que no tengan su derecho. Los galenos lo tienen, todo su derecho.
creo que todos los golpes fuertes se lo han dado a este presidente. El COVID, recuperación de la economía, El turismo. el turismo, los casos de desaparición de personas, el caso de funcionarios involucrados en corrupción, el caso del jet set, De todo un poco. migración, y ahora, señores, en lo que es primordial para un ser humano, la salud. No es que no están en su derecho. Este país está haciendo, este país, ¿qué es lo que está pasando? Tendremos que todos los dominicanos tirarse de rodillas, pedirle a papá Dios, ¿qué es lo que está pasando? Es una cosa tras la otra. Hay que hacer un llamado nacional para que el dominicano Urgentemente. vuelva y ponga su rostro hacia Dios. Porque son muchas cosas que están pasando en el país que no tienen explicación. Yo no te digo que durante 2 o 3 años pase algo, pero esto es consecutivo lo que ha pasado. Tenemos que ponernos en sintonía con el de arriba, con Dios, a ver qué es lo que está pasando. Es una... Vuelvo y le explico. Ajá. Los galenos tienen todos sus derechos, los médicos, a reclamar, a estar al frente y defender sus intereses. Pero, señores, tanto golpe que ha recibido la República Dominicana. Muchísimos. Esperemos que esto no se salga de control y las medidas que pueda tener el gobierno en cuanto a esas políticas públicas que tenga, incluya de una vez por todas el mejoramiento de los médicos, profesores, policías, todas estas demandas que tenemos de personas que son muy útiles a la sociedad y que a la vez también ese reclamo que hacen a las autoridades sea también en cumplimiento de sus funciones, que los médicos cumplan con su horario en el centro requerido y que sean más empáticos con la gente. Que hay veces que hay médicos que parece que nada más tienen el título de médico, pero no tienen relaciones públicas. A veces un médico ofende tanto a un paciente que tú te quedas con la boca callada. Creo que también es su exigencia. Debe haber también una forma de médico-paciente. Tú vas a un centro médico a pedir información y parece que tú estás pidiendo que te busquen oro debajo de la cama o debajo de una piedra grande. Porque a veces las informaciones, señores, en los centros educativos también y en los centros médicos, parece que hay que tú coges un examen para pasarlo, para que te puedan dar la información. Entonces, el tanto requerimiento que tienen estos médicos, también que de allá para acá el servicio sea óptimo, después que el gobierno le va a responder, claro que sí, pues tiene que darle una respuesta a esto. El 4% por educación se pidió, se logró, pero hoy están, señores, hoy está el nivel académico, a nivel educacional, de educación, por el suelo. Entonces, se ve que no son los recursos que se requieren, sino el interés que debemos tener todos los dominicanos de mejorar cada día. Los galenos están en todo su derecho, su vuelta. Y era necesario en este momento. Bueno, eso es bastante difícil. Bien, gente bonita, llegamos a la parte final de este programa Matutino RD a través de la plataforma digital Zumbido TV. Nunca olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Para nosotros es importante
que ustedes sigan siempre la programación de este programa y que también lo compartan con sus familiares para que esta información pueda llegar a todos los hogares de San Cristóbal, la República Dominicana y el mundo en general. Así que nunca olvides seguirnos y siente que estás agradecido de parte de Dios de que hayas soportado estas informaciones porque siempre eres un privilegiado para nosotros. Sé parte de este programa y será hasta mañana. Y señores, esta mañana en Matutinos Redes sería mejor que todos los días siempre pedirle a Dios por República Dominicana que nos salve de ciertas cosas que están pasando. Pero Así es. Dios tiene el control. Así que hasta mañana, señores.